Les comparto este documento que publicaron los compas de Subversiones. En la descripción del video y en el primer comentario les voy a dejar el enlace, porque de hecho tiene unos enlaces dentro de la propia cronología que van haciendo ellos, en los que aparecen los comunicados y hacen referencia a muchas cosas con su fuente. Y también vienen algunos videos. Esto es para todos aquellos que dicen que los zapatistas aparecen solamente en época electoral. La verdad es que no hay burrada más grande. Bueno, sí, creer que López Obrador es la salvación de México. Dice el documento El largo caminar del Congreso Nacional Indígena, un repaso sobre la historia del Congreso Nacional Indígena, espacio de encuentro y articulación de la lucha de los pueblos, comunidades y tribus indígenas de México. Quinto centenario de la lucha indígena negra y popular, el 12 de octubre de 1992, vean en qué fecha. Y ese que están viendo ustedes ahí tirado, roto, es Diego de Mazariegos. Diversas organizaciones indígenas y campesinas marchan por San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en su camino destruyen la estatua del conquistador Diego de Mazariegos. Luego, el 1 de diciembre de 1993, Ley Revolucionaria de Mujeres. Antes de salir a la luz pública, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, promulga una serie de leyes revolucionarias que orientan su lucha. Entre ellas se encuentra la Ley Revolucionaria de Mujeres. Poco tiempo después explica en un comunicado la manera en que esta se gestó, subrayando el papel de las rebeldes zapatistas en dicho proceso. Y luego acá una frase rescatada de la carta que manda Marcos sobre la vida cotidiana del EZLN. El compañero baja la mirada. Las responsables mujeres están cantando. Los varones, se rascan la cabeza. Yo prudentemente declaro un receso. Esa es la verdad. El primer alzamiento del EZLN fue en marzo de 1993 y lo encabezaron las mujeres zapatistas. No hubo bajas y ganaron. Cosas de estas tierras. 1 de enero de 1994, primera declaración de la Selva Lacandona. El EZLN se levanta en armas y da a conocer su primera declaración de la Selva Lacandona, en donde le declara la guerra al gobierno mexicano y le ordena a sus fuerzas avanzar hacia la capital del país, derrotar al ejército federal y proteger a la población civil. Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años. 20 de enero de 1994, el EZLN hace un llamado a la unidad. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, se dirige por primera vez a otras organizaciones indígenas del país y les manifiesta su respeto. Nosotros vemos con respeto su forma de lucha de ustedes, saludamos su independencia y honestidad. Si estas son verdaderas, nosotros tomamos las armas porque no nos dejaron otro camino. Si ustedes siguen su camino, nosotros estamos de acuerdo, porque luchamos por lo mismo y es común la tierra que nos dio vida y lucha. 10 de julio de 1994, segunda declaración de la Selva Lacandona. El EZLN emite la segunda declaración de la Selva Lacandona, en la que convoca a una convención nacional democrática de la que emane un gobierno provisional o de transición, sea mediante la renuncia del Ejecutivo Federal o mediante la vía electoral. ¡Ojo con eso! El EZLN tiene una concepción de sistema y de rumbo para el país. La madurez política del EZLN, su mayoría de edad como representante del sentir de una parte de la nación, está en que no quiere imponerle al país esta concepción. Luego, el 8 de agosto de 1994, aquí está un video bien interesante. Yo lo vi hace unos meses y ahora lo compartieron aquí los compas. Convención Nacional Democrática. Se inaugura la Convención Nacional Democrática en el Aguascalientes de Guadalupe, Tepeyac, Chiapas. Se trata del primer encuentro de las y los zapatistas con organizaciones de la sociedad civil. Luego, 29 de octubre de 1994 al 30 de octubre de 1994, primera Convención Nacional Indígena. Se lleva a cabo la primera Convención Nacional Indígena en la Ciudad de México, organizada por
por participantes indígenas de la Comisión Nacional Democrática. Posteriormente, del 6 de diciembre al 19 de diciembre de 1994, municipios autónomos rebeldes zapatistas, Los Mares. Entre el 6 y el 19 de diciembre, el EZLN emprende la campaña Paz con Justicia y Dignidad para los pueblos indios. Consiste en una serie de movimientos políticos y militares que culminan con la creación de los municipios autónomos rebeldes zapatistas. 18 de diciembre de 1994, Declaración de la Montaña de Guerrero. A partir de los trabajos iniciados en la primera Convención Nacional Indígena, se da a conocer la Declaración de la Montaña de Guerrero en la ciudad de Tlapa. En ella, el movimiento indígena nacional hace público su apoyo a las demandas zapatistas. El corazón de la montaña de Guerrero anuncia un nuevo nacimiento. El pueblo de la tierra, el pueblo de la lluvia, los hombres y mujeres de la palabra verdadera, la gente del tigre, todos los hombres y las mujeres nativas de esta tierra están ahora alerta al nacimiento de una nueva sociedad. Luego, 1 de enero de 1995, tercera declaración de la Selva Lacandona. El EZLN llama, en su tercera declaración de la Selva Lacandona, a la conformación de un amplio movimiento de liberación. Este movimiento para la liberación nacional luchará de común acuerdo por todos los medios y en todos los niveles por la instauración de un gobierno de transición, un nuevo constituyente, una nueva Carta Magna y la destrucción del sistema del partido de Estado. No puede nuestro paso encontrar la paz justa que nuestros muertos reclaman si es a costa de nuestra dignidad mexicana. La tierra no tiene reposo y camina en nuestros corazones. La burla a nuestros muertos pide luchar para lavar su pena. Resistiremos. La traición, 9 de febrero de 1995. El gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo rompe el alto al fuego en territorio chiapaneco y avanza militarmente sobre las comunidades zapatistas buscando apresar a sus dirigentes. 26 de febrero de 1995, Segunda Convención Nacional Indígena. Se lleva a cabo la Segunda Convención Nacional Indígena en Juchitán, Oaxaca. Participan 645 delegados de 16 pueblos indios del país. Se emite la Declaración de Juchitán. 22 de abril de 1995 inician los diálogos de San Andrés. Luego de multitudinarias manifestaciones a favor de la paz y el diálogo, se instala la primera mesa de negociación entre el EZLN y el gobierno federal en San Andrés Larráinzar, en Chiapas. 18 de octubre de 1995, Derechos y Cultura Indígena. Se establece en los diálogos de San Andrés la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, en donde el EZLN hace suya la demanda de autonomía del movimiento indígena nacional. En ella participan como asesores representantes de pueblos indios de todo el país. Cabe señalar que dicha mesa es la primera de las 4 programadas para llevarse a cabo. Las restantes son Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo y Derechos de la Mujer en Chiapas. 1 de enero de 1996, cuarta declaración de la Selva Lacandona. El EZLN emite la cuarta declaración de la Selva Lacandona, en la que invita a todos los sectores de la sociedad civil del país a participar en la conformación del Frente Zapatista de Liberación Nacional. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. 3 de enero de 1996, 9 de enero de 1996, primer Foro Nacional Indígena. Se lleva a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el primer Foro Nacional Indígena, en donde el EZLN y el movimiento indígena deciden impulsar de manera conjunta las demandas de autonomía de los pueblos indios del país. Se trata del antecedente más claro del CNI. Participaron 236 delegados indígenas, 198 mestizos y 25 integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN. Tenemos que preparar la siembra, tenemos que hacernos lluvia, tenemos que hacer como cuando los Jacob o dioses de la lluvia salían de los cenotes y se reunían en los cielos para desde allí ir a caballo, cada cual con su sagrada calabaza llena de agua, lloviendo la tierra de un lado a otro para que todos la tuvieran, la lluvia dadora de vida. Luego, 16 de febrero de 1996, el EZLN y el gobierno federal firman los acuerdos de San Andrés.
Como fruto de las negociaciones realizadas en la primera mesa de los diálogos de San Andrés, iniciada en octubre de 1995, el EZLN y el gobierno federal firman los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. En ellos, este último se compromete a modificar la Constitución Nacional con el fin de otorgar derechos a los pueblos indígenas de México y atender sus demandas en materia de autonomía, justicia e igualdad. Y ya saben lo que pasó, ¿no? 23 de julio de 1996, segundo Foro Nacional Indígena. Se inaugura el segundo Foro Nacional Indígena en Oventic, Chiapas. Sus participantes se declaran en asamblea permanente para organizar el primer encuentro del CNI ese mismo año. La consolidación de nuestras autonomías y demás aspiraciones dependen de la fuerza y organización de nuestro movimiento a nivel nacional, de la posibilidad de consolidar una estructura organizativa que nos permita incidir no solo en las reformas legislativas, sino en los procesos generales de transformaciones democráticas de la nación en su conjunto. 2 de septiembre de 1996, el EZLN se levanta de la mesa. El EZLN suspende su participación en la mesa democrática, en la mesa de democracia y justicia de los diálogos de San Andrés, en razón de que el gobierno federal continúa con el hostigamiento a las comunidades zapatistas e incumple su compromiso de legislar sobre lo acordado en la mesa de derechos y cultura indígena. La delegación que usted mandó a representarlo en el diálogo de San Andrés ha tratado con todo desprecio y racismo y prepotencia a nuestros jefes indígenas. Ha hecho todo lo posible por retrasar el diálogo y por no llegar a soluciones. No ha hecho ninguna propuesta seria para llegar a acuerdos y los ya logrados no se han cumplido. Luego, fundación del Congreso Nacional Indígena, 8 de octubre de 1996 al 11 de octubre de 1996, se funda el Congreso Nacional Indígena en la Ciudad de México, con la presencia de 738 delegados y delegadas de 45 pueblos indígenas del país. La comandanta Ramona participa como representante del EZLN. El CNI decide exigir junto con el EZLN el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas y el respeto a su autonomía. También aquí viene el video clásico en 1996. 8 de septiembre de 1997 al 17 de septiembre de 1997, la marcha de los 1111 zapatistas. Se lleva a cabo en la Ciudad de México la segunda Asamblea Nacional del CNI, en el marco de una movilización denominada Marcha de los 1111 zapatistas, que recorre buena parte del país. A ella se van sumando diversos contingentes de los pueblos, comunidades y tribus indígenas. Su principal demanda es el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Luego, 22 de diciembre de 1997, la masacre de Acteal. La tercera Asamblea Nacional del CNI se declara en alerta permanente luego de la masacre de Acteal, Chiapas, perpetrada por grupos paramilitares auspiciados por los 3 niveles de gobierno. En ella son asesinadas 45 personas, entre las que se encontraban niñas, niños, hombres y mujeres. Y viene este video de Acteal de 1997 del canal 6 de julio. Quinta Declaración de la Selva Lacandona, 19 de julio de 1998. El EZLN da a conocer la Quinta Declaración de la Selva Lacandona, en la que anuncia que realizará una consulta nacional sobre la iniciativa de ley indígena de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, que retoma buena parte de los acuerdos de San Andrés y por el fin de la guerra de exterminio. No habrá transición a la democracia, ni reforma del Estado, ni solución real a los principales problemas de la agenda nacional sin los pueblos indios. Con los indígenas es necesario y posible un país mejor y nuevo. Sin ellos no hay futuro alguno como nación. Posteriormente, el 9 de octubre al 12 de octubre de 1998, segundo Congreso Nacional Indígena. Se lleva a cabo el segundo Congreso Nacional Indígena en la Ciudad de México, como una de las respuestas organizativas a la Quinta Declaración de la Selva Lacandona. El EZLN y el CNI deciden impulsar la consulta nacional por el reconocimiento de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio. Se emite la Declaración de Tenochtitlán. No dejaremos que muera, ni hoy ni nunca, el fuego nuevo que encendieron nuestros pueblos, desde antiguo, desde que el sol se nació de la noche y se colocó en lo alto para iluminar los caminos de nuestros pueblos.
2 de marzo de 2001 al 4 de marzo de 2001, Tercer Congreso Nacional Indígena. En el marco de la Marcha del Color de la Tierra, tiene lugar el Tercer Congreso Nacional Indígena en la comunidad de Nurio, en Michoacán. Ahí, el CNI exige al gobierno foxista el reconocimiento constitucional de los derechos y la autonomía indígenas, es decir, el cumplimiento pleno de los acuerdos de San Andrés. Luego, 28 de marzo de 2001, el EZLN y el CNI llegan al Congreso de la Unión. Comandantas y comandantes del EZLN, así como representantes del CNI, hacen uso de la palabra en el Congreso de la Unión para argumentar sobre las bondades de la denominada Ley Cocopa, en donde se recogen los acuerdos de San Andrés. Quienes no están ahora ya saben que se negaron a escuchar lo que una mujer indígena venía a decirles, y se negaron a hablar para que yo los escuchara. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. Qué brutal discurso el de la comandante Esther. Luego, 18 de julio de 2001, flamantemente el delincuente Bartlett, el delincuente Ceballos y el criminal Ortega aprueban la ley llamada Ley Bartlett-Ceballos-Ortega, que traiciona los contenidos de los acuerdos de San Andrés. Dicha ley es bautizada así en honor a sus promotores, los delincuentes Bartlett, Diego Fernández y Jesús Ortega. El CNI y el EZLN deciden desconocer la contrarreforma y mantener los acuerdos como ley propia y programa político para construir en los hechos la autonomía de los pueblos originarios. Ya se ve ahora que el problema no era de puntos y comas. Si algún hombre merece esa reforma es el de reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura de latifundistas y racistas. ¿Y qué tal el Fox aplaudiendo la burla legislativa? Claro, como él la apadrinó. Y desde aquí se da la ruptura con los delincuentes de la izquierda electorera, algo que yo creo que se les olvida a los seguidores de López Obrador. 8 de agosto al 10 de agosto de 2003, el EZLN anuncia la creación de los caracoles zapatistas. El EZLN anuncia la creación de los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno, que agruparían a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, sustituyendo a los Aguascalientes y redefiniendo la relación que hasta ese momento tenían las comunidades con la estructura político-militar de la organización en aras de consolidar su autonomía. 30 de junio del 2005, sexta declaración de la Selva Lacandona. El EZLN lanza la sexta declaración de la Selva Lacandona, un proyecto organizativo para la gente de abajo y a la izquierda a nivel nacional e internacional. En ella anuncian que una delegación zapatista recorrerá el país para encontrarse con sus afines y establecer alianzas. Vamos a buscar desde la realidad hasta Tijuana a quien quiera organizarse, luchar, construir acaso la última esperanza de que esta nación, que lleva andando al menos desde el tiempo en que un águila se posó sobre un nopal para devorar una serpiente, no muera. 5 de mayo de 2006 al 6 de mayo de 2006, Cuarto Congreso Nacional Indígena. Se lleva a cabo el Cuarto Congreso Nacional Indígena en San Pedro, Atlapulco, Estado de México. Delegados y delegadas del CNI acuerdan suscribir la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN y llamar a los pueblos indios del país a ejercer su autonomía. Se emite la declaración de Nandonguaní. Hoy aquí les gritamos al Estado mexicano que impugnamos toda su corrupción, todo su sistema político de partidos y todas sus legislaciones que no obedecen al interés del pueblo, que cuestionamos todo su modelo de desarrollo, su sistema racista y discriminador y rechazamos su política de exterminio y represión contra los pueblos. 14 de junio de 2009, Manifiesto de Ostula, los pueblos reunidos en la 25ª Asamblea Plenaria de la región Centro-Pacífico del CNI, dan a conocer el Manifiesto de Ostula, en el que se proclama que el combate contra el despojo y la defensa del territorio son acciones fundamentales para el fortalecimiento de las comunidades indígenas de México. Desconocemos como pueblos indígenas este conjunto de reformas que ponen en riesgo la integridad de nuestros pueblos y la vida misma de los seres humanos.
Reafirmamos nuestro reconocimiento a los acuerdos de San Andrés como la ley suprema y constitución de los pueblos indígenas de México. 29 de junio de 2009 se funda Xayacalán. Comuneras y comuneros nahuas de Santa María Ostula, Michoacán, reorganizan su guardia comunitaria y recuperan poco más de 1,200 hectáreas de tierras que les había invadido el crimen organizado ante la inacción e incluso la colusión gubernamental. Sobre ellas fundan la encargatura de Xayacalán. Este es un video que les hemos compartido nosotros aquí. 9 de agosto de 2009. Declaración de Xayacalán. La Asamblea Nacional del CNI, reunida en las tierras recientemente recuperadas por la comunidad de Santa María Ostula, da a conocer la declaración de Xayacalán, en la que se reivindica el derecho de los pueblos indígenas a la autodefensa como método para preservar su territorio, cultura e identidad. Defender el territorio es defender el pueblo. La autodefensa de nuestros pueblos es un modo de organización y acción que estamos buscando y ejerciendo como un paso necesario para defender y proteger nuestra autonomía, nuestra vida, nuestros pueblos, naciones, comunidades, tribus y barrios. 15 de abril de 2011, levantamiento de Cherán Queri. Habitantes del pueblo purépecha de Cherán, Michoacán, se organizan para ponerle un freno a los talamontes, quienes, coludidos con el crimen organizado y protegidos por funcionarios gubernamentales, se dedican a saquear sus bosques. Esto significaría el inicio de la construcción de un gobierno propio basado en sus usos y costumbres, al margen de los partidos políticos. 6 de diciembre de 2011, el asesinato de Don Trino en Ostula. Un comando armado secuestra, tortura y mata a Don José Trinidad de la Cruz, uno de los principales líderes en la defensa del territorio de Santa María Ostula. Su muerte engrosa una larga lista de 32 comuneros asesinados y 6 desaparecidos a raíz de la fundación de la encargatura de Xayacalán. Varios más saldrían al exilio ante el embate del cártel de los Caballeros Templarios, que actúa con total impunidad. 8 de febrero de 2014, comuneros exiliados regresan a Santa María Ostula. Un conjunto de comuneros exiliados de Santa María Ostula regresa a su comunidad con el apoyo de grupos de autodefensa de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Cualcomán para llamar a una asamblea en la que el pueblo decide reconstituir su policía comunitaria y expulsar al cártel de los Caballeros Templarios de su territorio y del estado de Michoacán. 9 de octubre de 2016 al 14 de octubre de 2016, Quinto Congreso Nacional Indígena. El Quinto Congreso Nacional Indígena se declara en asamblea permanente para consultarle a las comunidades que lo integran si están de acuerdo en nombrar un consejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena que contiende en las elecciones presidenciales del año 2018 a nombre del CNI y el EZLN. Y bueno, primero de enero de 2017, el Congreso Nacional Indígena da los resultados de su consulta. El CNI anuncia en el Caracol de Oventic que los pueblos, tribus y comunidades que lo conforman aceptan la propuesta de formar Consejo Indígena de Gobierno, mismo que nombrará a una vocera que participará como candidata independiente en las elecciones presidenciales del año 2018. Así es que no es coyuntura, es un largo camino, son 26 años, 27 años desde que el CNI aparece en la vida pública y que ha ido caminando. Ahí está, de esto se trata el CNI. Híjole, muchos de ustedes seguramente todavía no habían nacido. Saludos, compas.